Bueno, muy bien, señores, hablando de corazón y esas cosas, ¿no? Ayer avanzaron con el tema de la ley de glaciares. Me llamó la atención y me alegró verlo a Daniel Greenbank en la puerta del Congreso. Estuvo también en medios. Sí, haciendo todo lo que pudo, porque además lo ven a Greenbank y enseguida los móviles van para allá, Sí. ¿no? No van únicamente para manguear la entrada, sino que cuando lo ven allí, van y lo entrevistan. Y Greenbank contó dos o tres cosas muy interesantes de cómo se tramitó y se sustanció toda esta supuesta discusión y debate de la ley de glaciares, ¿no? Preocupado por el agua, preocupado por lo que evidentemente algunos gobernadores, incluidos muchos peronistas, ¿no? Con aspiraciones y todo, ¿no? Me gustaría saber qué dice Uñac de su hermanito, que es uno de los abanderados de las extractivistas y todo para poder hacer negocios en su provincia. Decía Daniel Greenbank que solamente habían participado de la audiencia y habían hecho uso de la palabra en ese mecanismo de las audiencias públicas el 3 por 1000. O sea, que de 1000 anotados para hablar, solo permitieron hablar a 3. Claro. Había mucho más que 1000, ¿no es cierto? Porque fue más largo y porque hubo más oradores. Pero fue completamente digitado, manipulado, recortado, al punto que no hubo prácticamente expresiones para defender el agua, para ir en contra de la ley de glaciares, y los que hablaron fueron distintos tipos de diferentes provincias ligados a las empresas mineras y a las que van a hacer negocio con esto de los glaciares, ¿no? Ayer hablábamos con Ciro Seisas y anteayer hablábamos con Sebastián Chale. Dos personas respetables que conozco hace muchos años, a Ciro por haber sido colega y haber trabajado en algún medio juntamente, a Chale desde muy jovencito, creo que es un muy buen funcionario, tipo honorable, además del rojo, eso que digo siempre. Y yo les decía esto, ¿no? De que se acuesta con chicos se levanta meado. En cuanto a lo que pasa con el gobierno nacional y la provincia de Santa Fe, con el tema de los fondos, con el tema de las decisiones que se toman, se fueron los policías en plan bandera, aumentaron las balaceras, hay mayor nivel de criminalidad y todas esas cosas que tienen relación con la baja de la asistencia y la presencia policial, ¿no? Que tiene relación con el tema presupuestario, que tiene relación con alguna postura que ahora pretende el gobernador tomar equidistante del gobierno de Javier Milei. Pero resulta que cuando se vota la ley de glaciares, la que levanta la mano primero sale corriendo es Scalia, que es vicegobernadora honoraria, porque cada acto, cada reunión, cada inauguración que hay, va y se para al lado de Puyaro como si siguiera siendo la vicegobernadora de la provincia. Independientemente que es del PRO y es la presidenta del PRO, vota todo lo de la Libertad Avanza. Y entonces uno se pregunta cómo es esta historia de quejarse, de despotricar, de denunciar y después votar. Y antes también votar, ¿no? Ciro en más de una oportunidad comentó acá que él no lo había votado, Milei, ¿no? Pero más allá de eso, la estructura partidaria, política a la que pertenecen y responden efectivamente es un respaldo. Y lo ha sido a lo largo de todo este tiempo. Y ayer con la ley de glaciares, otra vez. Otra vez. Y estamos hablando de un tema trascendente, no coyuntural. No se está discutiendo la alícuota, si va del 4 al 4,5, o si en el presupuesto en vez del 12 es el 11 de alguna partida, de algún tema. No. Estamos discutiendo la ley de glaciares, que está emparentado directamente con la soberanía. Y sin embargo, otra vez, en el momento y la oportunidad de expresar concreta y tajantemente una diferencia política, trácate, votan ley de glaciares. Y entonces, como decíamos ayer también, el adeltero. Cacareás en un lugar y el huevo lo pusiste en otro lado. Y cacareás para que te escuchen. Pero el huevo está en otro lado. Y acá hay mucho de eso.
Y hay mucho de cálculo político, y hay mucho de conveniencia en vez de lo que corresponde. Y lo vimos con un tema, como decíamos antes, yo diría liminar, como es la ley de glaciares. Y eso que también cuando se decide algo o se declara algo, se mira de costado a las encuestas. Y si ni siquiera en este momento, donde un número importante de encuestadores, incluso de aquellos que acertaron en el pronóstico de que iba a ganar Milei las elecciones de mitad de término, aún y a pesar de la paliza que se habían comido en provincia de Buenos Aires, con las provinciales, en donde ganaron los candidatos de Kicillof, esas mismas encuestadoras están diciendo que 2 de cada 3 argentinos rechaza hoy la gestión del presidente Milei. Subán Córdoba, uno de ellos, cuenta que el 65% de los argentinos desaprueba la gestión, solo el 33% la aprueba y el 1 y pico no sabe y no contesta. En ese contexto, en ese clima, en donde le preguntan también a los encuestados si su situación está igual, peor, un poco mejor que el año pasado, más del 55% contesta que está peor y el 20% dice que está igual de mal. O sea que estamos hablando de un 75%, 3 de cada 4 que están mal o peor. Y esto tampoco incide en las posiciones políticas. Entonces vos decís, bueno, qué bien. No importa lo que digan, tienen sus principios. ¿Qué principios? Tienen ya su basamento programático. ¿Qué programático? Viene la ola y a surfearla. Algunas la dejan pasar, otras se montan a la tabla y llegan hasta la costa de la manito del gobierno. Esto es lo que está pasando. Y el desgaste de la figura presidencial y los casos de corrupción inocultables que afectan directa y lateralmente al gobierno van creando un clima que no se trasunta en los hechos, pero tampoco en la respuesta política de los sectores que deberían estar pensando en transformarse en una alternativa viable. Está pasando, y esto en Buenos Aires tiene otra dimensión, que aparece muy bien posicionada en las encuestas, Miriam Bregman. Nadie cree que Miriam Bregman vaya a resultar electa presidenta dentro de 2 años. Convengamos que muy pocos creían que Javier Milei iba a resultar electo presidente 2 años antes de su elección. No estoy equiparando, no estoy emparentando, no estoy diciendo que sea lo mismo, ni mucho menos, pero digo que hay fenómenos políticos de momento, coyunturales, emergentes, a los que hay que prestarle atención. Pero en el caso de Miriam Bregman, lo digo, porque si uno mira las encuestas que se hacen a nivel nacional, ¿sí?, y se plantean escenarios posibles, como por ejemplo, hipotéticos, si las elecciones fueran mañana, ¿a quién votaría? Milei tiene alrededor del 30, 32, 33. Kicillof tiene alrededor del 32, 33, 34. Y Miriam Bregman tiene el 10, el 11 o hasta el 15%. Entonces uno hace libre asociación y dice, bueno, los 33 de Axel más los 11 o 12 de Miriam Bregman son 45 de arranque. Primero que yo no sé si los 11, 12 o 15 de Miriam Bregman van a Axel. Ya hemos visto también muchas veces que la izquierda se abstiene, se corre, se mantiene al margen, y no vota ni siquiera en contra de algunos proyectos que uno dice esto va de cajón en contra y no. Con lo cual,
no haría yo esa suma inmediata y esa traslación. Pero sí digo que hay evidentemente un incipiente cambio de clima que, insisto, no se trasunta ni en movilizaciones, salvo la de ayer, por ejemplo, como todos los miércoles, donde no se cansa la policía de pegarle a los manifestantes y a los jubilados, y no pasa nada, digo, donde veo también cómo en otros ámbitos la negociación política continúa y florece, porque, por ejemplo, cuando hablaba de episodios de corrupción, no es únicamente llevarse a la casa lo que no corresponde, viajar en el avión presidencial cuando no tiene sentido, o tomar vuelos privados a Punta del Este, o algún all inclusive en Aruba, o comprar 4 casas, cambiar de auto, etcétera, etcétera. Es decir, Adorni, con nombre y apellido, Adorni. En las últimas jornadas trascendió incluso hasta el video de la entrevista que le hacen en el Consejo de la Magistratura a Emilio Rosati. ¿Le suena el apellido? Rosati. El hijo del presidente de la Corte. El brillante joven Rosati, en su momento papá, Horacio, medalla de oro, con 21 años abogado en la Universidad del Litoral, constitucionalista, ministro, intendente de Santa Fe, que curiosamente decidió entrar por la ventana a la Corte, siendo tratadista, profesor, escritor de varios libros. No sabía que lo tenía que votar el Senado para ser ministro de la Corte y aceptó entrar a la Corte por la ventana cuando lo propuso Macri. Y no solo eso, sino que aceptó, más que aceptó, se votó directamente para ser presidente de la Corte y desempatar. Voto por mí, dijo. Y después también se hizo cargo del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que termina decidiendo quiénes serán los jueces federales, los camaristas, en esa estructura paralela al Poder Ejecutivo, que es el Poder Judicial. Bueno, Emilio Rosati, que fue detenido completamente en pedo, porque no estaba alcoholizado, beodo, como se lo estoy describiendo, y escoltado hasta su casa por la policía de la provincia de Santa Fe en un control carretero. No le quitaron el auto, no le sacaron el carné, sí obligaron a que en ese turno en donde él se presentaba para ser juez federal de la ciudad de Santa Fe, se retirara el pliego. No lo mandaron, por un poco de pudor, evidentemente, no se le había pasado todavía la mamúa. Tenía un altísimo grado de alcohol en sangre y manejaba. Eso como antecedente, ¿no? Rinden el examen con otros 80 aspirantes para el juzgado federal de la ciudad de Santa Fe. Y el examen escrito lo gana un hombre de apellido Fernández, Gonzalo Fernández creo, que saca 99 puntos sobre 100. Emilio Rosati no hace un mal examen, saca 88 puntos. Exámenes anónimos, ¿no? Te dicen un número, no se no sabe quién es, si le conoce la letra, o escribe con un trazo grueso, trazo fino, ¿viste? Todas esas cosas. Claro. Los que hemos rendido alguna vez exámenes anónimos, por ejemplo, el Superior de Comercio, era obligación, te estoy hablando hace 50 años, ¿no? Ir con una virome de trazo fino azul. Y no se podía escribir en imprenta. Si vos hacías una de esas macanas que no correspondía, te limpiaban porque era un dato para los que corregían el examen. Bueno, supongamos que en el Consejo de la Magistratura nadie sabía cuál era el examen de Emilio Rosati y quedó cuarto. Bueno, ustedes saben que se elevan 3 nombres al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo de ahí elige uno en un orden de prelación y lo manda al Senado para que lo vote juez. Cuarto. Bien, estaba cuarto. Hay luego una instancia de entrevista personal. En esa instancia de entrevista personal, Rosati, que tenía que rendir otros también exámenes, es
entrevistado entre otros por Álvaro González, un diputado nacional, ¿no? Y entre las preguntas tremendas que le hacen para ver su idoneidad, le preguntan si la corbata que tiene es de los colores de su corazón. Y él le dice que sí, sonríen, y después hay otras cosas más, y se nota que hay un trato muy cordial, muy ameno, entre los integrantes del Consejo de la Magistratura y el hijo del presidente del Consejo de la Magistratura. Ahí Rosati asciende al primer lugar en la lista de preferencias y de escalafón. No importa que había uno que había sacado 99 puntos sobre 100 y había hecho una muy buena entrevista también. Pasa que cuando se arma la discusión de que hay que elevar los nombres para las ternas, alguien dice, che, entre los 3 primeros debería haber una mujer, por la cuestión de género y la paridad, lo cual lo había relegado a otro lugar más abajo a Rosati, con lo cual su escalada tras la entrevista fue fenomenal. Es como, diría yo, Leclerc largando, o Ayrton, que está quinto en la grilla y termina primero a la primera curva, ¿no? Y eso llega a la Rosada, y en la Rosada lo mandan al Senado y veremos qué pasa. Ahora, ¿saben cuántos miembros había ahí del Consejo de la Magistratura que participan de este proceso de selección? 19. ¿Cuántos aceptaron ese orden de mérito en donde el que sacó 99 puntos lo mandaron a la cola y donde Rosati, que estaba quinto, termina primero? 19 miembros. Los 19. Vos decís, no, pero si ahí está el diputado Tayade del peronismo, del kirchnerismo, que se desgañita cada vez que puede para cuestionar. Y sí, estaba. Y entonces algo más hay. ¿Qué más hay? Y la negociación de otros cargos, otros jueces, secretarías, designaciones, en otros lugares, en otras provincias. Y así pasa. Y así sigue. Y así se hace muy difícil en la noche ver cuál es el gato que no es pardo. Son todos pardos. Entonces esto es lo que sostiene, aún y a pesar de la baja en las encuestas, del nivel de desprestigio del gobierno, un statu quo en el que pasan cosas como esta que estamos describiendo, en el peor de los poderes del Estado. Porque créanme que el Poder Judicial está más comprometido, más objetado, más, diría yo, complicado en su idoneidad, su transparencia, su honorabilidad, que el legislativo, del que estábamos hablando ahora, de los diputados votando todos, y que el Poder Ejecutivo, que tiene denuncias a granel. Es el peor de los ámbitos. Con lo cual, estamos en una encerrona, estamos en un momento ciertamente muy complicado. Bueno, primer pantallazo a la política nacional, glaciares, Consejo de la Magistratura, comportamiento de los supuestos opositores, intención de voto, encuestas. En el ámbito internacional hemos visto lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada, donde en medio del alto el fuego Israel bombardeó el Líbano a mansalva, donde Irán no dice de ninguna manera que haya aceptado lo que Trump dijo que aceptaron, donde Trump no habló, pero sí habló la vocera, raro, porque Trump está todo el día parado frente a los periodistas hablando y diciendo barbaridades. No sé si alguien le dijo aflojá un poco, Donald, o algo parecido, porque salió la vocera a explicar algunas cosas y a decir que la televisión iraní y los voceros y todo eso están diciendo cosas diferentes a las que firmaron, que aceptaron todo lo que le dijo Trump, bueno, que Trump es un patriota y todas esas cosas que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Pero sigue el quilombo ahí, el alto el fuego no es tal cosa, el estrecho de Hormuz ha dejado pasar nada más que 2 barcos, sigue controlado y cerrado por Irán, y el ultimátum, el acabar con la civilización, toda esa serie de imbecilidades amenazantes que dijo Trump,
han quedado otra vez ahí, frente a una opinión pública atónita, asistiendo al discurso recurrente del presidente norteamericano. Hablamos algo de la provincia y acá vuelvo un toquecito sobre lo que hablábamos antes de Emilio Rosati, ¿no? Tiene denuncias de violencia de género también. Eso estaba leyendo en sí, el Horacio Berbisky hizo una nota muy larga, muy extensa, como es su estilo, muy difícil de leer muchas veces, en donde consigna también ese dato. Pero cuando digo vengo a la provincia, quiero hablar un minuto nada más de la situación en la escuela de San Cristóbal, que ayer entraron a robarla. ¿Puede ser que haya escuchado que habían entrado y habían violado los precintos o alguna cosa así? En la noche, bueno, es secundario. Lo que quiero decir es que el gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, tomó la palabra y compareció frente a los periodistas, acompañado de la ministra de Seguridad de la Nación y también el ministro de Seguridad de la provincia, Cococcioni, y expresó de manera convincente, más que convincente, convencido él. Yo no es que sea un incrédulo contumaz, pero me cuesta asimilar como explicación más importante, no digo única, pero hipótesis preferida del gobierno, esto que emerge ahora, que es una vinculación a una red internacional, a una estructura transnacional, multifacética y descentralizada, dijo así, integrada principalmente por adolescentes de entre 13 y 19 años, que adhieren o adscriben a prácticas fundadas en lo que fue en su momento Columbine, ¿se acuerdan? ¿No? Que es el episodio donde ese joven entró con un ametrallador y mató a sus compañeros. Esa hizo la película documental Bowling for Columbine, ¿no? Que es la de Michael Moore. Y dicen que un barrido de redes, investigaciones de la PDI, que además encarceló, detuvo a un niño de 16 años, a un joven de 16 años, un niño, como presunto autor de un mensaje viral que prometía una nueva masacre en secundarias de la región, en Sunchales esto. Que además lo transformó en colaborador del tirador activo, estrecho colaborador del tirador activo, eso dice lo de la PDI. Yo no sé, el abogado de ese chico, si esto, digámoslo, es una novedad el tema, ¿no? Porque yo me acuerdo también, y lo he comentado, y el que quiera puede ir a buscar a YouTube, que tenemos afortunadamente ese archivo disponible, no nosotros, la red, para el que quiera verlo. Me acuerdo cómo prácticamente salió corriendo Cococcioni a presentarse ante los periodistas y diagnosticar que se trataba de un problema de bullying y de un pibe con problemas intrafamiliares, de violencia y de... No, nada de eso. Parece que eso no tiene nada que ver. Nosotros decíamos, ¿para qué se apura? ¿Por qué sale? Bueno, evidentemente porque quieren tomar distancia de la responsabilidad de la estructura educativa, de la escuela, de un episodio de estas características. Pero resulta que ahora pasaron 10 días y es el gobernador de la provincia el que dice que no tiene nada que ver con el bullying y que tampoco tiene nada que ver con los problemas en su casa, que es un fenómeno
que involucra familias, escuelas, educadores y comunicadores. Ya que me parecía raro, ¿no?, que no aparecieran los comunicadores. Y si bien ya desde fin de semana se informaba que el chico involucrado participaba de esa comunidad llamada True Crime, ¿no?, ahora son las autoridades las que han dicho eso y han metido preso a un pibe de 16 años que se suma al tirador que tiene 15, que está alojado en un instituto de menores en conflicto con la ley penal, no punibles por la ley, ¿no? Estaba muy serio Puyaro, lógicamente el tema es muy serio. Hay un pibe muerto, ha habido heridos, pasó en una escuela con otro alumno, y se avanza en esa hipótesis en donde, entre otras cosas, los expertos, que no es el caso de Puyaro, y me temo que tampoco de la Secretaria de Seguridad de la Nación, Monteoliva, hablan del fenómeno de la imitación, de la difusión a través de las redes, y es ahí donde uno se pregunta cuán sólido es el argumento o cuán contundente es la investigación para llegar a una conclusión de estas características. Porque los chicos de esas edades, todos los de clase media, que van a una escuela de estas características, en Rosario, en Santa Fe, en Galvez, están en internet, están en las redes, participan de círculos de amigos y de conocidos en juegos. Hay juegos tremendos. Hay uno que se llamaba GTA San Andrea, que en mi casa fue bloqueado. El GTA terrible. Que atropella personas, que mata con el auto embarazada. Hay otro que mata palestinos. Sí. Son los jueguitos esos, ¿no? Algunos son con sangre y otros sin sangre. Vos podés poner... Bueno, por eso, cómo querés verlo o no verlo. Entonces, me parece que todo ese contexto, que hay que tenerlo presente, por supuesto, me parece que en algún punto es una simplificación de lo que está ocurriendo y atribuir ese episodio trágico a esta red de True Crime que estos dos chicos, al que metieron preso nuevo ahora, agregando como, digamos, como elemento, ¿no?, a la causa, que era como el que una suerte de ideólogo o algo así, para explicar esto que ha pasado. Después nos vamos enterando que hay 6 o 7 casos más de violencia dentro de las escuelas. Ayer un pibe en Tucumán fue con un revólver, anteayer, y ayer lo veíamos con 6 balas en la pistola o en el revólver que tenía. Y todo eso que, por lo menos a mí, no termina de convencerme en cuanto a qué es lo que pasa o qué es lo que pasó o lo que está ocurriendo en el sistema educativo. Sí ratifico la imprudencia con la que el ministro Cococcioni, a las 2 horas, cuando todavía estaban viendo si atendían a los pibes que se habían tirado por la ventana para salir de la escena de los tiros y demás, ya había sentenciado que era un chico con problemas intrafamiliares y un caso de bullying. Ayer al lado suyo el gobernador dijo que no era nada de eso. Al lado estaba. Y no pasaron 10 días. 2 horas iban cuando el ministro Cococcioni salió a despejarla para decir que no era un problema de bullying ni de la escuela. Va a seguir, por supuesto, esto, pero se va a ir apagando y aplacando a medida que transcurran los días y esto vaya a el trámite judicial, al letargo de los plazos procesales y con la expectativa real de que no se repita o que no se den episodios de estas características, ¿no? Me parece que estamos bastante ligeros de información, digo, específica, que hay que consultar evidentemente a profesionales de distintas disciplinas para conseguir y obtener un diagnóstico que sea serio, porque
si uno se queda con este, desecha el de Cocochioni. Si uno se quedaba con el de Cocochioni, no se avanzaba en esto. Y capaz que hay otras cosas que tampoco sepamos nosotros, ¿no? Bueno, son las 7:37.